Buenas tardes y bienvenidas a todas. Yo, en primer lugar, quiero agradeceros vuestra participación y el interés que habéis mostrado por estar esta tarde con nosotras en este debate, que a pesar de la cancelación de la primera convocatoria, por la que aprovecho pedir disculpas por los inconvenientes que os hubiese ocasionado. Con este debate cerramos el ciclo de seminarios que hemos llevado a cabo en el marco del proyecto Aportaciones de mejora para el impulso de la transversalidad. Esta es la continuidad del estudio que ya hemos realizado el año pasado sobre percepción, sobre la implantación de la transversalidad en las políticas de igualdad. Estos proyectos los hemos realizado con la financiación del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España, al que agradezco su confianza depositada en Fundación Mujeres para crear estos espacios y estos debates y poder reflexionar sobre el estado de las políticas de igualdad cuando ya nos acercamos a los 20 años de la aprobación de la Ley de Igualdad, y que por lo tanto se hace necesario que nos detengamos y analicemos si el desarrollo de leyes y de políticas de igualdad a lo largo de estos años está teniendo los efectos que esperábamos y si está teniendo un impacto real en el avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Con el estudio que os mencionaba, que hicimos el año pasado, comenzamos analizando cuáles eran las impresiones que al respecto de este asunto tenían de ese avance de las políticas pues, por parte de personas expertas, personal técnico de organismos de igualdad y del movimiento feminista. Ahora, en el proceso en el que nos encontramos en este proyecto, que como os he dicho ya estamos finalizando, lo que queremos es profundizar en ese análisis del estado de las políticas de igualdad y sobre todo profundizar en las soluciones y en los aspectos que pueden contribuir a mejorar el desarrollo de estas políticas de igualdad. Por tanto, centrándonos en este seminario de hoy, la temática que vamos a abordar es la consolidación de los avances en políticas de igualdad. Y para esto contamos con la participación de dos expertas en políticas públicas de igualdad, dos grandes mujeres, por cierto, dos cacereñas, a las que quiero mucho. Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Gobierno de España, y Marisa Soleto Ávila, directora de Fundación Mujeres. Después de la intervención de estas expertas, tendremos un espacio para que podáis plantearles algunas preguntas, observaciones o comentarios sobre la temática de este seminario. Yo, por mi parte, voy a dar paso a Isabel López Fajardo, que es la coordinadora de Igualdad en Administraciones Públicas de Fundación Mujeres. Ella os va a presentar con más detalle a nuestras ponentes y dará paso a su intervención. Pues nada más. Adelante, Isabel. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a ti, Carmen, por hacernos esta contextualización del seminario de esta tarde. Y yo, por mi parte, también os agradezco a todas las personas que nos estáis acompañando a este seminario, que os pediremos vuestra participación, luego daré más detalles sobre el tema. Y sin más, yo creo que voy a pasar a presentar más en profundidad a nuestras invitadas de esta tarde. Tenemos a Marisa Soleto, que es una jurista, feminista, especialista en políticas de igualdad, que desde 2001 es directora de la Fundación Mujeres, entidad a la que representa en diferentes foros de carácter estatal, entre ellos el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género o el Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española. Además, desde 2016 es secretaria técnica del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla. Y sobre Marisa, yo creo que no me equivoco ni exagero si digo que junto con otro grupo de expertas que también nos han estado acompañando en este proyecto y el anterior, es responsable de generar una buena parte del conocimiento que tenemos sobre lo que significa integrar de manera transversal el principio de igualdad en las políticas públicas, que es el tema de fondo de estos 4 seminarios y que hoy vamos a abordar junto con nuestra otra invitada, que es Begoña García Bernal, también jurista y política,
Es además, como ha dicho Carmen, secretaria de Estado de Igualdad y Alimentación del Gobierno de España desde 2023 y tiene también una larga trayectoria en la responsabilidad política y en la gestión pública, como es, por ejemplo, que ha sido consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, que son unos nombres muy largos los de tus consejerías, Begoña, en la Junta de Extremadura entre 2015 y 2019 y también ha sido consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio entre 2019 y 2023. Ella ha ocupado también otros puestos relacionados con la gestión y con la política, también en el ámbito local, en los ayuntamientos de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Arroyo de la Luz, en áreas como desarrollo local, servicios sociales e igualdad, recursos humanos, economía y hacienda, y bueno, las que la conocemos desde hace tantos años sabemos que una de sus señas de identidad es su compromiso feminista y su convencimiento de que desde cualquier área de la administración pública se puede y se debe actuar para promover la igualdad. Y prueba de ello son, por ejemplo, la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura o la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, ambas de 2018, que incorporan la perspectiva de género, o, por ejemplo, el primer Plan Estratégico de Igualdad de Género en el medio rural en Extremadura de 2017. Esto por destacar algunos ejemplos. Y tirando del hilo bueno, de estas aportaciones de Begoña al desarrollo de la transversalidad, en definitiva, me gustaría que empezáramos esta mesa hablando de la importancia de que haya mujeres, y no solo mujeres, sino además mujeres feministas en puestos de decisión. Así que yo voy a lanzar a las dos la primera pregunta de esta tarde, que es esa, en definitiva, ¿por qué es importante desde vuestro punto de vista que haya mujeres feministas en puestos de decisión y por qué es importante para avanzar en las políticas de igualdad? Así que os invito eh, Muy a... bien, pues Begoña, ¿te animas o me animo? No, yo prefiero que empieces tú y te Vale. escucho, que tú eres la súper experta, ¿eh? Bueno, nada, de eso nada. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, muchísimas gracias por la generosa intervención de las compañeras, ¿no? Y muchísimas gracias, desde luego, Begoña, por querer acompañarnos en esta aventura, ¿no? Respecto de la pregunta que nos lanza Isabel, es verdad que desde el movimiento feminista, que en definitiva es, digamos, la posición que puedo ocupar yo, sí que es verdad que estamos pidiendo compromiso feminista desde los órganos de decisión política, ¿no? Es decir, y eso, una de las maneras y de las formas de garantizarlo, evidentemente, es a través de la presencia de mujeres que hayan sido feministas, ¿no? Y yo creo que en este caso concreto, y sin que esto signifique hacerle la pelota a la secretaria de Estado, por decirlo de alguna manera, a mí sí que me parece enormemente importante, por ejemplo, la trayectoria de una persona como Begoña, ¿no? Es decir, Claro. que el tema está en que cuando hablamos de ese compromiso feminista, es importante saber que estamos hablando de algo más que lo que significa mantener un compromiso ideológico con la agenda de los derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, que somos feministas, tenemos, o sea, digamos, la manifestación de soy feminista, desde luego es importante, pero hemos de recordar siempre que la integración de la transversalidad, que en definitiva es de lo que va este programa, tiene que ver con una transformación en la forma en la que funcionan las propias administraciones públicas, ¿no? Entonces, sí que hemos de ser conscientes en que ese enfoque feminista, ese tener mujeres o hombres, ¿no? Pero fundamentalmente mujeres, porque también es muy importante recordar que uno de los elementos que garantiza la transversalidad es la paridad.
es decir, el mismo que haya un número suficiente de mujeres participando y probablemente en la misma cantidad que los hombres en cualquier ámbito, pues es uno de los elementos que garantiza esa transversalidad. También resulta conveniente que haya mujeres con una visión feminista, pero que además entiendan que esa visión feminista tiene que estar dirigida a cambiar la forma en la que funcionan las administraciones públicas, tanto desde el punto de vista de la identificación de los problemas como de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Es decir, el feminismo que yo creo que tiene que estar presente en las instituciones, que cada vez es más frecuente es que oigamos hablar de gobiernos feministas, de compromiso feminista, pues de instituciones varias, tiene que ser un elemento transformador, ¿no? Y que transformador incluso no solamente en la aplicación de los valores, sino dicho en términos de política de calidad. Seguramente que mucha gente hemos oído hablar de la misión, visión, valores de las instituciones, ¿no? Bueno, pues el feminismo tiene que condicionar o entrar en ejecución del principio de transversalidad tanto en la misión como en la visión como en los valores, ¿no? Es decir, que las administraciones se entiendan a sí mismas como directamente involucradas, y si es a partir de las personas que las dirigen, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí que creo que el que haya mujeres feministas es una ventaja, porque efectivamente aúna esa necesidad de paridad con probablemente una transformación en la visión del compromiso feminista que tienen que tener las instituciones. Begoña, no sé cómo lo ves tú, que estás en un Bueno, ámbito además durete. sí. Bueno, ya me tocó Mm, ser la primera consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura con Guillermo Fernández Vara. Hasta ese momento habían sido todo hombres. Y es Sí. verdad que al principio cuesta mucho que te valoren, cuesta mucho que te integren, cuesta mucho que focalicen que tú eres la consejera o eres la persona que en esos momentos dirige una política determinada, pero yo coincido contigo en una cosa. No es lo mismo que las mujeres dirijan a que las mujeres feministas dirijan, porque no todas las mujeres son feministas. Desde el momento en que una mujer llega a un gobierno y anula la Consejería de Igualdad o el Departamento de Igualdad correspondiente, para mí no es feminista. Desde el momento en que una mujer pacta con la ultraderecha en este país, deja de ser feminista. ¿Por qué? Porque la ultraderecha está en contra claramente de los derechos de las mujeres. Es verdad que yo estoy en un mundo muy masculinizado, muchísimo, que otro gallo cantaría si las organizaciones profesionales agrarias en el campo de la agricultura estuvieran lideradas por mujeres. Es verdad que la única organización que tiene una ejecutiva nacional paritaria es la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Agricultoras, entre otras cosas porque hay dos mujeres dentro de esta organización, liderando además FADEMUR, que son Montse Condiñas y Teresa López, que son mujeres feministas. Y por eso la UPA tiene esa ejecutiva regional de esa manera. Es verdad que cuando hay una mujer feminista al frente bueno, yo ahora mismo no soy ministra, soy secretaria de Estado, es decir, viceministra. Pero cuando tú lideras y gestionas desde un punto de vista feminista, tienes clara los problemas y por qué de esos problemas. Y luego intentas buscar las soluciones con los compañeros y compañeras. Pero yo digo claramente, ningún gobierno está preparado para afrontar y para de verdad ejecutar la transversalidad de las políticas de género. Y me explico. Mujeres feministas hay las que hay liderando. Dos, eh, es muy difícil hacer una formación continua de los y las profesionales, de los y las funcionarias, de los ministerios en perspectiva de género, aplicación de la perspectiva de género, impacto de género en presupuestos. Bueno, en definitiva, de verdad que sepan
lo que es la aplicación de la perspectiva de género. 3, no hay coordinación entre los equipos de los gobiernos, me da igual a nivel regional, local, provincial o nacional. O sea, no hablo del Ministerio de Agricultura en concreto. Cuando yo llego a la Secretaría de Estado de este ministerio, claramente identificada como una mujer feminista, pues no fue tampoco nada fácil. En un ministerio donde pues hay muchos funcionarios, altos cargos, y las mujeres que son altos cargos no son feministas. Pero sí que es verdad que me adjudicaron unas competencias con las que estoy claramente identificadas y encantada. Porque todo lo que tiene que ver con mujeres rurales pertenece competencia exclusiva a la Secretaría de Estado, relevo generacional, modernización de regadíos, innovación, es decir, lo que no es la ayuda directa de la política agraria comunitaria, que es fundamental, pero bueno. Y es verdad que un gobierno, el gobierno de España, con Luis Planas como ministro, yo creo que por el apoyo de muchos consejeros y consejeras de la legislatura anterior y del movimiento de mujeres rurales como FADEMUR, consiguieron a nivel europeo que la política agraria comunitaria en su pilar 1, por primera vez en la historia, y aquello estábamos hablando para la PAC 21-27, o sea, 2021-2027, es decir, hoy, pues se aplicara esa perspectiva de género en el pilar 1 para las mujeres jóvenes, que cobran un 15% más que si eres un chico joven. Y eso está basado en una realidad, y es que las mujeres tienen las explotaciones agrarias más pequeñas, menos rentables, con menos posibilidad de acceso al crédito y a la tierra, siendo el acceso al crédito a la tierra un punto en común en lo que es el relevo generacional. Entonces, claramente, mujeres feministas liderando, yo creo que es importantísimo. No renunciar nunca a nuestros principios, pese a quien pese, y no es fácil. Y 3, quizás me he adelantado, Isabel, a otras cosas, pero sí que creo que es fundamental los equipos. Los equipos, sin los equipos no hay nada. Nadie, por muy fantástico que sea, por muy fantástica que sea, puede liderar individualmente. Ese es un modelo de ellos, un modelo de la política del siglo XIX, y estamos en el siglo XXI, donde los equipos marcan el estilo y la forma de hacer política. Si tu equipo no está formado en igualdad de oportunidades y en la aplicación de la perspectiva de género, muy difícil va a ser que los líderes políticos puedan acometer esos cambios estructurales y dentro de las propias administraciones. Y me he pasado, yo creo, Isa, porque me ha adelantado yo mucho. No, no te preocupes, porque vamos a es como vosotras queráis organizar el discurso, o sea que no, el guión que teníamos era luego pasar a temas de capacitación y tal, pero podemos hablar perfectamente. Ahora yo veo a Marisa, de hecho, con ganas de hablar del tema. No, sigue, pero me pasa también me pasa también, vamos, me ha encantado la intervención de Begoña, ¿no? Porque, claro, ha dado muchos de los elementos que pueden garantizar la sostenibilidad, ¿no? del tema. Porque yo creo, claro, en relación con la segunda pregunta que querías plantear, Isabel, plantéala La primero. voy a plantear para el público porque vosotras Sí. la tenéis, pero la siguiente pregunta era cómo garantizar la sostenibilidad de las políticas de igualdad a lo largo del tiempo, más allá de una legislatura o de 2 legislaturas. Es decir, cuando desaparece esa persona comprometida, y ahí posiblemente también ha dado Begoña otra clave interesante, y esa era la siguiente pregunta, cómo garantizar
la sostenibilidad de esos avances una vez que ya no estamos. Claro, es que ha dicho Begoña, yo creo que un par de cosas bastante importantes, ¿no? El tema de que, claro, claro, la pregunta sería por qué una cosa que está regulada en la ley, que regula una serie de obligaciones específicas, tenemos la Ley de Igualdad del año 2007, tenemos ahí un conjunto de herramientas y un conjunto de obligaciones por parte de las administraciones públicas que se supone que son de obligado cumplimiento, gobierne quien gobierne, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, daba algunas claves, Begoña, porque cuando hay un cambio de legislatura, digamos, algunas de las cosas que están establecidas por ley se dejan de ejecutar o ya no son válidas, etcétera, etcétera, pues será seguramente porque no se han producido las adecuadas transformaciones en la puesta en marcha de aquello que sea, ¿no? Y por lo tanto, digamos que la pregunta de cómo garantizar la sostenibilidad pues tiene que ver fundamentalmente con dos cosas, ¿no? Haciendo los cambios necesarios para que las obligaciones en materia de igualdad se queden fijadas en las instituciones y también cambiar los criterios de toma de decisiones, ¿no? Y cobrar conciencia de que la igualdad, integrar los temas de igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto de las instituciones, que es en definitiva del feminismo que estamos hablando, ¿no? No tiene que depender de unos criterios ideológicos, sino de una tarea constante de las instituciones. Y ahí Begoña pues daba algunas claves, ¿no? Algunas claves que tienen que ver con la formación de los operadores, ¿no? Del tema o sea, cuando se hablan de los equipos y demás, es verdad que se ha hecho muchísima formación y esto sí me gustaría incluso que Begoña lo comentase más, ¿no? El tema, se ha hecho mucha formación en materia de igualdad, no en vano llevamos muchísimos años formando a empleados, empleadas públicas, etcétera. Pero sin embargo, efectivamente, cada vez que nos aproximamos al tema, seguimos teniendo la sensación de que sigue haciendo falta formación y cualificación, con lo cual la pregunta a lo mejor sería incluso si estamos acertando con el tipo de formación que se está dando o si la formación o si estamos hablando de algo no sé, o sea, que tenemos que pensar en una formación distinta. Ha dicho una cosa, Begoña, que a mí me parece importantísima, que es el tema de la coordinación de los equipos que se dediquen a transversalidad. Es decir, claro, la transversalidad es un elemento que se aplica en el conjunto de una institución, ¿no? En el caso, estamos escuchando hablar a Begoña, que está en un departamento ministerial, pero que forma parte de un todo que es el Gobierno de España, ¿no? Es decir, que sería el Ejecutivo. Entonces, bueno, de alguna manera también digamos, quienes sean responsables de departamentos de igualdad, bueno, pues tienen que tener los suficientes recursos como, digamos, hacer una coordinación global o tiene que haber algún tipo de mecanismo, ¿no? Porque, en definitiva, las políticas de igualdad, me imagino, ¿no? De un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, es una unidad, independientemente de que cada uno de los departamentos asuma la parte que le toque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que esa transformación, ¿no? que una parte ya la tenemos en la normativa, pues sería digamos, una manera de consolidar el tema de decir, miren ustedes, hay algunos objetivos, ¿no? que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que sin duda pueden estar vinculados a agenda política, a lo que conocemos como programas electorales, pero hay otra parte que no, hay otra parte que tiene que formar parte de lo que es la gestión del tema, ¿no? Entonces ahí efectivamente yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Begoña, es decir, si de repente tenemos gobiernos, y ahora en España sí los tenemos, que deciden que la ultraderecha es su opción de gobierno, pues efectivamente es que no serán gobiernos feministas ni serán gobiernos que apliquen la igualdad de acuerdo con lo que estamos leyendo en sus propuestas políticas, ¿no? El tema está en que incluso cuando un partido hace esa propuesta política tenemos que tener claro y tenemos que saber transmitirle también a la sociedad de alguna manera que a lo mejor no están de acuerdo, no sé, es decir, que no sé, porque como dicen barbaridades es que no quiero mencionar ninguna, pero que en cualquier caso tendrán una serie de obligaciones en materia de igualdad que son de obligado cumplimiento porque están en la ley, están en la Constitución española, están desarrolladas a partir de la Constitución española, ¿no? Y eso es lo que quizá no somos capaces de afianzar lo suficientemente para que efectivamente la igualdad sea un tema sostenible y tengamos una especie de mini vacuna, ¿no? contra los retrocesos ideológicos que nos pueden procurar bueno, pues estos vaivenes políticos que en este momento los tenemos encima de la mesa. Sí. Y vamos a ver, yo
creo en el planteamiento que estaba haciendo Marisa, ¿no? Creo que tenemos que repensar la formación de los equipos. Hasta ahora, al menos de lo que yo conozco, ¿vale? Que tampoco es todo, ni mucho menos, ya me gustaría a mí. Ay, me ha encantado, Isabel, cuando me has dicho que soy la secretaria de Estado de Igualdad y Dicho Alimentación. eso, Sí, Ya nos gustaría. o sea, ¿me ha entiendes? O sido un sea, yo lapsus sería, tremendo. sería la tía más feliz de este mundo. Bueno, también soy feliz con la agricultura y la alimentación, porque trabajo mucho con mujeres, ¿no? Pero creo que deberíamos repensar la formación. Es rigurosamente cierto que llevamos muchos años con formación de equipos, pero creo que muchas veces no, desde el liderazgo de las instituciones, no hemos sabido transmitir que esa formación no es porque fuera obligatoria, ¿no? Que muchos y muchas funcionarios o empleados y empleadas públicas van a la formación porque, bueno, pues es obligatoria, da puntos, no sé qué. Yo creo que nos falta un cambio todavía de cultura organizacional muy importante. Y luego, es verdad que en el año 2025 todavía tenemos que estar, ahora más que nunca, reivindicándonos, ¿no? Reivindicando los derechos de las mujeres. Cuando yo creo que eso hace unos años ni nos lo planteábamos, o sea, íbamos como en un tren que hacía paradas, cogía aire, volvía, pero como que lo teníamos muy claro hacia dónde era nuestro camino. Creo que también desde el momento en que no hay presupuestos dentro es que no quiero centrarlo solo en los ministerios, ¿vale? Sino en las organizaciones, en las administraciones que no sean exclusivamente competentes en igualdad, es decir, Ministerio de Igualdad, el Instituto Nacional de las Mujeres, pero si te sales de ahí en la Administración General del Estado, no hay presupuestos específicos para temas de igualdad, de transversalidad, pero lo mismo pasa en la Administración Autonómica, es decir, al final se basa en la voluntad política de quien esté liderando en un momento determinado esa institución o esa administración. Por eso yo creo que no hemos sido capaces de que las políticas de igualdad vayan a más de una, dos o tres legislaturas. Y ahora es imposible, porque ahora cada día tenemos que estar reivindicándonos y eso no pasaba antes. Es decir, que todavía tengamos que seguir reivindicando que las mujeres somos víctimas de violencia de género, perdona, o sea, es que esto es muy fuerte en el año 2025, ¿vale? Es que estamos peor que en el año 2000 en esos términos tan básicos, tan esenciales como es la seguridad y nuestra propia vida. Pero luego es verdad que tú preguntas en la administración y las políticas de igualdad han dejado de ser importantes dentro de la política, dentro del debate político, dentro del debate con los medios de comunicación. Yo a cada acto que voy, a cada reunión que voy, hago un intento hacer un análisis de cómo estamos las mujeres y los hombres en el mundo rural, en la innovación, en las explotaciones, pero al final es una voluntad política, pero no hay una definición. O sea, cuando se hacen los estudios fuera del ámbito de igualdad estricto, es muy difícil hablar de datos desagregados por sexo, por favor. Que es que estamos hablando de hace 20 años y estamos en esa pelea. Por eso creo que es todavía muy difícil hablar de sostenibilidad a medio plazo, Pero eso no significa que no tengamos que pelear y que luchar día a día. Yo tengo ahora un estudio encima de la mesa que no me ha dado tiempo a ver, ¿vale? Que me lo han presentado hoy, sobre relevo generacional. Y quiero verlo,
Quiero verlo porque necesito de verdad saber si me lo han desagregado por sexo, el equipo de la Dirección General, que es un equipo de mujeres fantástica, pero que hasta que yo no he llegado y hemos dicho, oye, los datos desagregados por sexo, estábamos como estábamos. Y un equipo, ya os digo, buenísimo, de mujeres, de funcionarias. Entonces, creo que hablar en estos momentos de sostenibilidad, de políticas de igualdad a medio plazo, es a lo sumo eh, muy complicado, muy complicado. A ver, yo creo que hay una cosa que has dicho, Begoña, que yo creo que hay que comentarla mucho, ¿vale? Y es que, claro, digamos, el rango que tiene la igualdad dentro de la agenda política general es enormemente importante a la hora de decidir si las políticas públicas se desarrollan con mayor o menor impulso, ¿no? Es decir, que es verdad que quienes tenemos algo más de años, ¿no? Y que efectivamente hemos vivido ese periodo desde el año 2000 hasta, bueno, pues hasta el año 2013-14, ¿no? Que ya, digamos, se nos cae la burbuja financiera y se inicia un ciclo político diferente, pues efectivamente vivimos un tiempo en el que la agenda política tenía en el primer plano todo lo que tenía que ver con la violencia contra las mujeres, la paridad, la brecha salarial, etcétera, etcétera. Y que es verdad que en los últimos años quizá eso, digamos, bueno, pues hay movimientos pendulares, ¿no? Ha pasado de moda, por decirlo, ya no está tan de moda como en ese momento, ¿no? Entonces, claro, el impulso político, digamos, el convencimiento político de que el interés común y el bien común de toda la ciudadanía tiene necesariamente que contemplar los derechos de las mujeres y el feminismo como un elemento, pues si eso falta, de lo demás es difícil tirar, ¿no? Sin que se convierta pues en un mero trámite. Entonces, yo creo que, vamos, quería decir lo que estoy completamente de acuerdo contigo en que no tenemos el impulso de otros tiempos en materia de políticas de igualdad. Y eso se deja notar también en la transversalidad y probablemente se deja notar también en la importancia que la formación en materia de igualdad adquiere para la gente, ¿no? Porque efectivamente, a ver, todos los planes de formación continua en todas las administraciones públicas tienen ese elemento de los puntos, de la capacidad de promoción, etcétera, etcétera, pero también es verdad que la gente va con más o menos alegría si sabe que va a ir a aprender algo bueno, pues que realmente es útil, ¿no? Que va a ser bien valorado en su contexto y en su entorno. Con lo cual, digamos, el que deje de haber una preocupación en el más alto nivel por el tema de la igualdad, pues efectivamente es algo que acaba incidiendo en todos los elementos de sostenibilidad del tema, ¿no? Y lo de las estadísticas desagregadas por sexo es una pena muy grande, pero y efectivamente, o sea, si nos hubieran preguntado a cualquiera de nosotras, ¿no? Pero también a las compañeras de Fundación Mujeres que lleváis trabajando, nadie hubiéramos dicho que efectivamente tantos años después, casi 20 años después de la ley de igualdad, íbamos a seguir lidiando con la necesidad de recordar, oye, si no te importa, me lo das desagregado, ¿no? Que Con es la una cosa, ilusión, con claro, la ilusión que nos hacía el que nos artículo hacía el 20 de la artículo, Ley de sí, Igualdad. efectivamente, con Mm. la ilusión que nos hizo ese artículo 20, pues que 20 años después íbamos a tener que seguir recordándolo, ¿no? Entonces sí que es verdad, estoy completamente de acuerdo. Begoña, estoy completamente de acuerdo contigo, paisana. Yo a ver, tampoco querría, ¿no?, ser demasiado derrotista, pero por lo que lo que habéis estado comentando ahora me viene a la cabeza un comentario que lanzó una de las expertas de las que han participado en uno de estos seminarios, y ella decía que en España tenemos leyes de igualdad e incluso buenas leyes de igualdad, pero lo que no hemos tenido han sido políticas de igualdad, por lo menos ninguna que constituyera un entramado suficientemente sólido para que lo que se construya, aunque digamos desde el compromiso, luego no se venga abajo con los cambios. No sé si estáis de acuerdo con esta afirmación u os parece un poco exagerada. Uy, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, os hablo de una ley que yo creo que es un poco desconocida, salvo que estés en el mundo
agroalimentario, ¿no? La ley de titularidad compartida Sí. que lanza Zapatero en el año 2011. Bueno, esta semana en Tarragona, en un acto de, bueno, pues eran los 25 años de la DUM. La DUM es como un arma, o sea, una herramienta informática de digitalización y de aplicación de todas las subvenciones dentro de la política agraria comunitaria. Y se me ocurre decir, vamos, no es que se me ocurra, lo dije a propósito, el tema de la ley de titularidad compartida, de cómo... Y es verdad que además dije, bueno, y de un presidente socialista. Bueno, pues yo creo que debe ser que allí era como era un mundo más independentista el que había, ¿no? Pero bueno, yo lo tengo claro. Es decir, cuando yo llego a la Consejería de Agricultura en el año 2015 en Extremadura, es decir, 4 años después de esa ley, no se había hecho el decreto del registro de las explotaciones de titularidad compartida. Es decir, había cero explotaciones de titularidad compartida. Y era tan fácil como hacer un decreto, mondo y lirondo, de este registro. Pero esa ley que es del año 2011, esa ley hay que modificarla y hay que adaptarla a la realidad del año 2025. La vida misma nos está costando y yo estoy absolutamente convencida que lo tengo que hacer, lo voy a hacer y es que no queda otra. Es decir, porque si no hacemos eso, estamos llevando a las mujeres rurales, a las mujeres que trabajan en las explotaciones agrarias con sus compañeros o compañeras o con maridos, a lo que nos pasó antes de que llegaran las pensiones no contributivas con Felipe González. Es decir, es que estamos hablando de los años 80 en el año 2025, porque en este país solo hay 1.500 y pico explotaciones de titularidad compartida. O sea, muchas mujeres no tendrán jubilación después de haber trabajado toda la vida en el campo, en la ganadería, en la agricultura, con sus parejas. Eso no puede ser. Y eso nos pasó en los años 80, en los años de la transición, cuando las mujeres salieron en desbandada de los pueblos con sus familias y se fueron a servir a las grandes ciudades o en nuestro caso, en nuestra región, en los cortijos. Hoy había un post de Rafa Lemus, que es un senador socialista, que hablaba de los años 90, año 1991, cuando un señor con su mujer de 70 años, que habían estado 40 años trabajando él en el campo y ella limpiando el cortijo, y no, los iban a echar porque ya no podían seguir atendiendo al ganado, lógicamente, con la edad que tenía. Y no iban a cobrar nada después de haber estado trabajando. Y no es hasta que llega Felipe cuando hace eso. ¿Qué pasa? ¿Que ahora nos va a pasar lo mismo con las explotaciones de titularidad compartida? ¿Nos va a pasar lo mismo a la invisibilidad de las mujeres que están liderando en muchos casos las explotaciones familiares? Pues en eso andamos, en esa modificación del año 2011 de una ley de titularidad compartida, con lo cual, claro que tenemos buenas leyes de igualdad, mejorables algunas, todo se puede modificar, pero como es verdad que ahora todo lo que tiene que ver con la igualdad está después de la ley del solo sí es sí, pues todo muy con lupa, nos va a costar la vida misma, pero en esa vida vamos a seguir, ¿eh? O sea, no podemos permitir que mujeres ahora de 50 años o de 40 hacia arriba no estén visibilizadas y que en un futuro puedan cobrar su jubilación por haber sido cabezas de familia y madres de familia en las explotaciones agrarias. Y eso es lo que tenemos en este país. Eso es lo que hay. Sí, a ver, de todas formas, a ver, yo aquí sí que, a ver, yo creo que sí que hay políticas de igualdad, ¿vale? O sea, que sí que tenemos políticas de igualdad. Otra cosa, efectivamente, es si estamos, y Begoña ha hecho un fantástico recorrido, ¿no? Si estamos acompañando el recorrido de las políticas de igualdad como se debiera.
Porque efectivamente el ejemplo que ha puesto ella es un ejemplo fantástico. La ley de titularidad compartida efectivamente fue una medida para mejorar los derechos de las mujeres que trabajaban en explotaciones agrícolas familiares, que efectivamente conocíamos bien cuál era el problema, que lo ha descrito fenomenal. Claro, si un montón de años después, porque no me acuerdo de qué fecha era la ley, Begoña, del 2011. 2011, fíjate, claro, yo pensé que era después, fíjate. Pues sí, si un montón de años después resulta efectivamente que el resultado en toda España pues apenas si alcanza las 1.500, he creído entender, o muy poquitas, pues evidentemente digamos que no está siendo reflejo de cómo sabemos que es el problema, ¿no? Y por lo tanto, evaluar la política pública suele ser una cosa bastante interesante. Y después pensar también que lo que se persigue es un resultado concreto que empuje los derechos de las mujeres. Es decir, concretamente la ley de titularidad compartida, por ejemplo, pues tenemos indicadores que nos hacen entender para qué queríamos esa política pública. Tenemos una brecha en las pensiones, brecha salarial en las pensiones entre hombres y mujeres muy grande, fruto, entre otras cosas, por ejemplo, de que hay sectores enteros donde las mujeres no tienen cotizaciones efectivas y por lo tanto van directamente a la no contributiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí que, o sea, yo creo que las políticas de igualdad adolecen en un momento determinado de tener a lo mejor mayores instrumentos prácticos para comprobar que efectivamente son el camino que está haciendo que se cumpla la agenda feminista. Y la agenda feminista, en definitiva, lo que tiene siempre al final es el tema de eliminar la discriminación que exista entre hombres y mujeres en determinado tipo de ámbitos, ¿no? Y en ese sentido la agricultura da para mucho, Begoña. O sea vamos, te imagino, habiéndote conocido hace muchos años, te imagino perfectamente pegándote un repaso a los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que cualquier ámbito daría para mucho. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que efectivamente tenemos una agenda muy ideológica, pero tenemos que tener una agenda también muy instrumental. Y cuando nosotras hacemos un plan, no ya una ley, no, o sea, no estamos hablando aquí de un reconocimiento formal de los derechos, o formal o ideológico de los derechos de las mujeres que hace mucha falta, es decir, el principio de igualdad tiene que estar bien asentado y bien desarrollado, sino que cuando nosotras ponemos en marcha políticas de igualdad, lo que viene detrás de eso es algo concreto, una mejora concreta, un sobreponerse a los problemas o un superar los problemas que tenemos todavía, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos de ser muy conscientes en que las políticas de igualdad tienen que tener procedimientos concretos de planificación, de ejecución, de rendición de cuentas y de poder evaluar esa política pública para decir, pues eso, pues mira, ley de titularidad compartida, si del 2011 a 2025 solo 1.500 mujeres se han apuntado, pues es que algo está mal. Y vamos a proponer la reforma correspondiente y demás, ¿no? Y esa obligación de rendición de cuentas, y probablemente, y me adelanto ya a alguna cosa que tenía pensada para más adelante, pues probablemente incluso nos enfrenta a una realidad en la que probablemente tenemos que mejorar la legislación. Es decir, por ejemplo, la ley de igualdad dice muy poco al respecto de la institucionalidad de las políticas de igualdad, ¿no? Pues de cosas, por ejemplo, que ha mencionado Begoña en esta última intervención que ha tenido. Es decir, que todo el mundo está obligado a hacer una serie de cosas, pero efectivamente en ningún sitio está dicho, más allá de los presupuestos de género, que no dejan de ser más que exclusivamente un informe, pues que los diferentes departamentos, ya me estoy de acuerdo con Begoña, en que sea cual sea el nivel de la administración pública, tengan que tener reservados recursos para poder desarrollar las acciones y las medidas de igualdad, o que tengan efectivamente que de alguna manera poner encima de la mesa cuál está siendo su contribución a esos objetivos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el feminismo tiene una agenda muy clara y la discriminación entre hombres y mujeres deja un rastro a nivel de diagnóstico. Yo creo que ya lo que nos pasa a la gente que llevamos muchos años es que nos lo sabemos ya de memoria, ¿no? Y ahí están los datos y demás. Pero que hemos de ser conscientes en que lo que tiene que haber detrás de eso son propuestas concretas de mejora y cambios concretos en algunas cuestiones, ¿no? Y eso se hace pues con instrumentos que
pertenecen más a lo que es la parte de gestión de cosas, es decir, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, cambiar la ley. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues en el caso de la titularidad compartida, pues a lo mejor efectivamente hay que meter algún corrector más de las tributaciones a las cotizaciones de la seguridad social, o hay que evitar, no lo sé, pero seguro que hay una solución y seguro que efectivamente una buena aplicación del enfoque de género en el ámbito que estamos haciendo, pues daría como resultado el hecho de decir, oye, mira, es que nos equivocamos en esto y por eso no estamos siendo capaces de que produzca el efecto que se estaba esperando, ¿no? Y yo creo que esos elementos también operan mucho desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad de las políticas públicas, ¿no? Y insisto, yo creo que sí tenemos políticas de igualdad. El problema probablemente es que digamos que lo que no tenemos es un buen ciclo de planificación, gestión, evaluación, corrección de las políticas públicas en secuencias largas, ¿no? Y quizá ahí también los cambios legislativos y el hecho de que se conviertan por momentos también en políticas muy ideologizadas, ¿no? Pues evita que se puedan aplicar también cuestiones que están más vinculadas a los procedimientos administrativos, sea cual sea el nivel de la administración pública, ¿no? Que a los programas electorales, ¿no? Siguen mandando los programas electorales con los temas de igualdad por encima de las obligaciones administrativas de las administraciones públicas o los poderes públicos en cualquiera de sus niveles. Sí. Iba de hecho a preguntaros ahora que si pudierais priorizar algún tipo de actuación, alguna estrategia para llegar a esa verdadera transformación del modo de hacer de las administraciones públicas, pues ¿qué priorizaríais en el sentido de que por dónde pensáis que debería empezarse para hacer, para poner en marcha esos procesos concretos de Mira, mi respuesta va a ser muy cortita porque es la rendición, la evaluación y la la rendición. O sea, rendición de en este cuentas? momento, o sea, en este Mm, momento la evaluación y la rendición de cuentas. Yo creo, para eso también habría que dar algunos pasos sobre la institucionalización, recuperar algunas obligaciones de la Ley de Igualdad que no se están cumpliendo, pero desde mi punto de vista es el tema de sentarse, hacer un ejercicio como el que acabamos de verle a la Secretaría de Estado. El tema de decir, mira, esta es mi medida, está pasando esto, bueno, pero hacerlo, digamos, de una manera institucionalizada y procedimentada. mm, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Marisa. Creo que en estos momentos, bueno, primero que la igualdad en sí está absolutamente ideologizada y que responde a programas electorales. Dos, el liderazgo político que había antes con el tema de igualdad parece que está pasando a un segundo plano. Y tres, no sirven las políticas de igualdad si no hay luego una evaluación y una rendición de cuentas. Y no todo el mundo en la política, me da igual el partido, están preparados y preparadas para hacerse la autocrítica correspondiente. Creo que las rendiciones de cuentas en política hay que hacerlo siempre y en políticas de igualdad lo mismo. Os pongo un ejemplo. La DANA. La DANA, lo que ha pasado en todos los municipios de la provincia de Valencia y en Letur y en Mira, en Castilla-La Mancha, ha significado una ingente cantidad de presupuesto, al menos dentro de todo el gobierno de España, porque llevamos más de 8.300 millones de euros invertidos en ese proceso de reconstrucción, pero, por ejemplo, en el ámbito agrario. Hicimos un Real Decreto Ley de 444,5 millones de euros, que será bastante más. Yo me he comprometido con cada uno de los pueblos y de los alcaldes y alcaldesas, independientemente del signo político del alcalde o alcaldesa de ese municipio, a cuando estén finalizadas las obras y concedidas las ayudas directas, el arreglo de las explotaciones, los caminos, las comunidades de regantes, ir sitio a sitio haciendo una rendición de cuentas del dinero público donde ha ido.
Eso que me parece, bueno, pues de absoluta normalidad, la gente estaba flipada, los alcaldes y alcaldesas, de que yo me sentara allí en un pleno del ayuntamiento con la gente y habláramos de, no, pero si en este pueblo ya hay 50 que han cobrado 2 millones de euros. O sea, yo no me sé los nombres, ¿vale? Ni quiero saberlo, porque eso no es público, pero sí los números, ¿no? Entonces, igual que se hace una rendición, o que yo quiero hacer esa rendición de cuentas con los temas de la DANA, eso debe ser algo institucionalizado, lo que decía Marisa, dentro de cualquier administración pública. Es fundamental, porque es la única manera, creo yo, ¿eh? Yo no soy una experta, creo que puedo llegar a ser un poco experta en gestión, pero, pero no en igualdad como tal. Intento estudiar y mejorar día a día, pero desde luego no lo soy. Pero es fundamental esa rendición de cuentas, porque es también la única manera de hacer o de mejorar lo que no hayamos hecho bien. Tú puedes plantear un plan estratégico, un real decreto, una norma legal con rango de ley en un momento determinado, por un motivo determinado y para unas características determinadas. Y el tiempo te dirá si aquello que se hizo en ese momento, que estaba bien fundamentado y con un criterio lógico y por supuesto, con criterio de enfoque de género y de igualdad, ha servido para lo que estaba planificado. Y si no, ¿por qué no? ¿Y qué tenemos que mejorar? Porque la capacidad de mejora continua es fundamental en cualquier administración y eso no lo hay. Ajá. Sí, queda bastante patente, ¿no? Digamos que tampoco es habitual ver esa rendición de cuentas en otros sectores, pero estamos de acuerdo en que el de la igualdad es bastante volátil. Entonces, sí que sería quizá más necesario hacerlo, sobre todo en este. Pero bueno, no quiero tampoco que terminemos esta charla que estamos teniendo de un modo pesimista, ¿no? Y sí que me gustaría que si tenéis algunos ejemplos de implantación exitosa de la transversalidad, aunque sea de una manera parcial, pues nos los comentéis, ¿no? Lo que Mm. llamamos buenas prácticas que podrían ayudarnos precisamente a eso, a hacer algo, bueno, a revertir, a hacer que Bueno, estos cambios. yo creo que, a ver, Isabel, yo creo que buenas prácticas hay muchas. Cuestión distinta es si estamos consiguiendo un método global y general, ¿no? Pero yo, o sea, que sí que no quiero para nada que la gente que nos está escuchando se lleve la sensación de que no tenemos ninguna confianza. No, 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 no. Vamos a ver. El método o sea, tenemos unos mimbres estupendos tanto en la legislación española como incluso también en el compromiso de muchas instituciones, ¿no? Que efectivamente incluso en muchos casos han logrado sobreponerse incluso a esos cambios legislativos, ¿no? Y demás. Y ahora mismo en este momento pues hay cosas interesantísimas de leer, tanto en gobiernos de comunidades autónomas como en el ámbito municipal, porque además efectivamente una de las cosas que tienen este compromiso feminista, incluso dentro de las instituciones, es que somos muy pesadas, las feministas somos muy pesadas. Yo eso es una cosa que digo siempre. Escribimos mucho, contamos mucho lo que Sí. hacemos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora mismo, por ejemplo, y el otro día que estuvimos dando también con vosotras, Isabel, el tema de lo de los presupuestos de género, yo a cualquiera que se plantee, por ejemplo, una herramienta muy concreta como son los presupuestos de género, recomiendo las guías del Ayuntamiento de Barcelona, porque efectivamente, digamos que ahí, o sea, que son las suyas, que son el trabajo que ellas han hecho, pero que generosamente
ofrecen para que el resto de la gente lo haga, ¿no? Llevamos muchísimos años, organizaciones como Fundación Mujeres, teniendo, o sea, que elementos de buena práctica tenemos muchísimos. A mí me ha gustado mucho uno que ha mencionado Begoña, ¿no? Y es esa capacidad que pueda tener una institución de coordinarse con la sociedad civil, en este caso con FADEMUR, ¿no? Para hacer un impulso concreto de una medida política. Entonces, digamos, o sea, ejemplos de buenas prácticas tenemos muchísimos, muchísimos. Y efectivamente, digamos, conocimiento suficiente acumulado como para que cualquier administración pública en España decida que quiere hacer una apuesta decidida, que quiere formar a su personal, que quiere revisar sus procedimientos, que quiere tener una adecuada rendición de cuentas, cambiar sus indicadores, ¿no? De tanto presupuestarios como de evaluación de política pública para integrar de una manera más potente la igualdad, tiene cientos de miles de ejemplos. Eso, en ese sentido, que quien nos está escuchando se relaje, porque conocimiento hay muchísimo. Quizá lo que hace falta, pues efectivamente es, digamos, integrar todo eso realmente de una manera coordinada y más, más contundentemente, ¿no? Para que resistan, ¿no? O sea, que este proyecto que nosotras estamos haciendo, y aprovecho para compartirlo también con quien nos escucha hoy. Claro, la preocupación es estudiar si realmente, digamos, esa perspectiva de transversalidad de la ley del 2007, evaluada casi 20 años después, pues realmente había supuesto una mejora muy significativa, ¿no? Y efectivamente, pues ahí estamos viendo quizá algunas cuestiones que son necesarias de mejorar en este momento y que a lo mejor pues no se han abordado en su mejora concreta porque a lo mejor pues hemos estado a otras cosas, ¿no? Y que yo creo que es un momento estupendo para en este momento planteárselo porque sabemos cómo se hace, el método nos lo sabemos, la legislación está ahí, se necesita algo más de desarrollo, algo más de voluntad política y probablemente algo más de conocimiento, pero vamos, existen cantidad e infinidad de ejemplos de gente que lo ha hecho bien y que hay que seguir empujando en esa dirección. Sí, yo coincido con Marisa en que buenas prácticas las hay y las hay a todos los niveles de la administración. Creo que en algunos momentos desconocidas por otras administraciones, pero a verlas haylas. Y nos toca a las administraciones seguir trabajando en ese cambio de cultura organizacional. Y nos toca seguir trabajando sin ningún ápice de desánimo. Al revés, dice Marisa, las feministas somos muy pesadas. Sí, porque estamos tan convencidas de lo que hacemos, oye, con nuestros errores y aciertos faltaría más. Creo que sigue siendo fundamental la asistencia externa a la administración de entidades expertas en igualdad. No creo que se deba dejar la evaluación, la rendición de cuentas, cómo hacer las cosas al albur de quien gobierne, de quien gestione según qué administración. Creo que Fundación Mujeres y otras entidades que son fundamentales a lo largo de la historia de este país en asesoramiento a las instituciones tienen que tener mucha más presencia en administraciones y entidades que no tengan competencias directas y exclusivas en igualdad. Donde la igualdad sea transversal. Es decir, el Ministerio de Agricultura no tiene competencias exclusivas en igualdad, pero es fundamental que pues haya una asistencia externa no solo a la Dirección General que tenga las competencias en el tema de mujeres rurales, sino al resto de este mundo masculinizado y, bueno, y pues complicado. Pero lo digo igual del Ministerio de Agricultura como el de Transición Digital y la inteligencia artificial. ¿De qué manera
utiliza la inteligencia artificial las mujeres o los chavales y las chavalas? ¿Eso se está trabajando o no? Eso no es tan fácil para un ministerio que tiene, o una consejería o un ayuntamiento que tiene el día a día, que tiene un trabajo. Por eso sí hablo de esa reivindicación de entidades expertas para de verdad trabajar la evaluación, el conocimiento y la transferencia de las buenas prácticas y la rendición de cuentas. Pues sí, nosotras encantadas de estar, sí. Sí, No sí. sé.